Familia jurídica del Common Law. Los primeros establecimientos ingleses en lo que actualmente es el territorio de los Estados Unidos de América se remontan al siglo XVII con la fundación de las colonias por los ingleses en Jamestown, en Virginia, en el año 1607. La fecha considerada para el conjunto de las 13 colonias americanas es en el año 1607, cuando fue fundada la primera colonia. El principio del precedente Calvin incluyó una restricción: el Common Law de Inglaterra era aplicable en las 13 colonias en la medida en que éstas fuesen apropiadas a las condiciones de vida prevalecientes en esa colonia. El Common Law era sencillamente inaplicable en territorios donde no existía prácticamente ningún jurista, y las leyes habían sido elaboradas por y para una sociedad feudal, respecto a los cuales los primeros asentamientos humanos americanos estaban muy distantes. Base que en ese entonces la práctica del derecho era bastante rudimentario, que se fundaba en algunas colonias en el texto bíblico, se dio un movimiento de codificación del derecho. Estos códigos fueron desde 1634 en Massachusetts hasta 1682 en Pensilvania. Aquellos americanos del siglo XVII consideraban favorable a sus intereses la ley escrita. En el siglo XVIII se vería la mejoría en condiciones de vida de los colonos y la transformación de su economía y de sus percepciones. Se observa en este siglo la necesidad de proveerse un derecho más evolucionado. El Common Law comienza, por otra parte, gradualmente a ser percibido de diferente manera. Podía ser utilizado para defenderse en contra del absolutismo real. Se produce un movimiento que es favorable a una aplicación general del Common Law. Las Cortes americanas manifestaban su intención para aplicar diversas leyes inglesas, como el Statute of Frauds de 1677, o bien los comentarios sobre el Common Law de Blackstone son impresos en Filadelfia durante los años de 1771 a 1772. La independencia americana, proclamada en 1776 y consumada definitivamente en 1783, creó para las antiguas colonias inglesas convertidas en los Estados Unidos de América condiciones completamente novedosas. El ideal republicano y el sentimiento de derecho natural debían, por otra parte, favorecer la codificación. Una comisión legislativa solicitó en 1836 en Massachusetts la redacción de un código. La Constitución del Estado de Nueva York, en 1846, prevé la redacción de un código escrito y sistemático comprensivo a la totalidad del derecho del Estado. Los Estados Unidos de América terminaron por adoptar el Common Law, a excepción del territorio de Nueva Orleans, que se convirtió en 1812 en el estado de Luisiana. Fue gracias a la Guerra Norteamericana de Secesión de 1861 a 1865, que ayudó, a partir del fin de la independencia, a contribuir a diseñar los marcos para una enseñanza fundada en el Common Law. Ahora hablaremos de algunas de las características de los Estados Unidos americanos. Es un estado nacional y de los norteamericanos. Masa continental menos dependiente de los vecinos inmediatos, los Estados Unidos de América son fieles a sus ancestros que repudiaron el yugo colonial y a sus inmigrantes de múltiples razas que fueron a buscar una nueva patria y renegaron deliberadamente de sus viejas tradiciones. Son un estado que tienen un régimen presidencial y son una república. Es un estado federal, busca conciliar los intereses nacionales con los particularismos de sus entidades federativas. Evolucionó bajo el gobierno de factores propios y difiere profundamente el derecho inglés. Los juristas son capacitados y organizados conforme al Common Law. La Constitución estadounidense, que inició en 1789 y que sigue en vigor con tan solo 27 enmiendas, define la organización política del país como una forma de división vertical del poder, o la palabra federalismo no se encuentra mencionada ni una sola vez en el texto constitucional estadounidense. No era necesario, dado que su federalismo surgió de manera natural y espontánea como producto de sus realidades esenciales. Aparte del fraccionamiento vertical, los padres fundadores también dividieron el poder de modo horizontal mediante el sistema de división de poderes de Montesquieu. La división de los poderes constituye otra forma adoptada por los padres fundadores para evitar la concentración del poder. Se dividían en tres, los cuales estaban regulados por los artículos primero, segundo y tercero respectivamente. El poder legislativo,
Esto es la Cámara de Representantes y el Senado. Es elegido directamente por el pueblo. El Poder Judicial es integrado mediante la copartición del Ejecutivo y el Legislativo, es decir, los jueces federales son propuestos por el presidente, pero han de ser ratificados por el Senado. El Ejecutivo es electo por un periodo de 4 años con posibilidad de reelección por un mismo número de años. En Estados Unidos, la educación jurídica es considerada como profesional, es decir, está conceptualizada en un grado superior al de la licenciatura que conocemos en México. Así, antes de ingresar a la escuela de leyes, los futuros abogados habrán de obtener un grado de college que implica 4 años de una carrera universitaria. Una vez obtenido dicho grado universitario, se ingresa en una escuela de derecho que casi siempre está adscrita a una universidad, si bien existen instituciones independientes. Los estudios jurídicos de Estados Unidos exigen 3 años de rigurosa dedicación, después de los cuales se obtiene el grado de Juris Doctor. Juris Doctor es tan solo el grado académico profesional básico. Después, el estudiante que desea continuar con estudios de posgrado realiza una maestría a la que en general se denomina LLM de carácter general, aunque existen también otras más especializadas donde una área de estudio prevalece. Posterior a la maestría, es posible cursar el doctorado, que es conocido por sus iniciales SJD o JSD. El grado de doctor implica una investigación rigurosa que el candidato debe emprender y que habrá de expresarse en una tesis donde se propongan conocimientos novedosos. En promedio, un doctorado entraña cerca de 4 años de trabajo. Una vez que se ha obtenido el grado primario, es decir, el Juris Doctor, el nuevo abogado debe definir el estado o estados en los que quiere ejercer. Esto así porque la organización de la profesión jurídica se sustenta en colegios o barras de abogados estatales, de modo que si, por ejemplo, el nuevo abogado desea ejercer su profesión en California, deberá aprobar el examen en el colegio de abogados que en este estado haya establecido. La ley es la fuente de mayor autoridad. Mientras que la costumbre ha disminuido su importancia como fuente en la mayoría de los sistemas legales, también hay un acuerdo de voluntades y la doctrina juega un papel bastante limitado como fuente en el país vecino. En los sistemas pertenecientes a la familia del Common Law, la propia legislación cobra una dimensión real al momento de ser interpretada por los tribunales. Los actores jurídicos, los abogados, funcionarios académicos, etc., buscan conocer cómo el Poder Judicial estatal y federal ha interpretado las leyes, pues la jurisprudencia es el elemento que con una mayor intensidad cohesiona el sistema y le da vialidad estructural. Concentrándonos en la jurisdicción federal, muchas decisiones de los tribunales son reportadas. La legislación, aun en el Common Law, es la fuente de derecho de mayor autoridad. Existe una enorme cantidad de derecho legislado procedente de los poderes legislativos federal y estatal.